Estamos de vuelta en Cátedra Médica porque la salud merece respeto y hoy tenemos el privilegio de hablar con el doctor Ángel González Medina sobre hipercolesterolemia. Doctor, buenos días. Buenos días, Mauri. Usted se anda bueno mozo ahí con una corbata. Un defecto de nacimiento, que ya no queda mucho. Buenos días, Lisania. Buen día. Un placer estar con ustedes de nuevo. Buenos días, Isidro, Kelvin. Y a todos los que tienen el gran placer de oírnos y que nos sentimos muy agradecidos de que la población esté atento de estos programas de los miércoles para su orientación y la prevención de enfermedades cardiovasculares. Así es, doctor. Yo pienso que nosotros tenemos una misión, ya lo hemos dicho, y es que la gente sepa cada cosa importante que nosotros creemos que debe saber la población, pues se la traemos. Y es normal que las personas se hagan laboratorios, que se tomen, en fin, se hagan estudios, etc. Hablando de la hipercolesterolemia, las grasas elevadas, pero específicamente el colesterol, y una relación que hay de esta con la herencia. ¿Qué es? ¿De qué se trata? ¿Con qué se come? ¿Y cuál es su impacto de entrada? Sí, fíjate, la hipercolesterolemia, como todo el mundo sabe, no es más que el aumento de los niveles de colesterol en plasma, en sangre, que tiene una relación directa, lineal, en la medida que este nivel de colesterol es elevado, con la relación de desarrollo de enfermedad cardiovascular, muerte por enfermedad cardiovascular y muerte súbita. Cuando hablamos de hipercolesterolemia familiar, nos queremos referir básicamente a que este trastorno es heredado genéticamente por mutaciones y por alteraciones que hay en los componentes de nuestros cromosomas, es decir, en los genes que van a determinar nuestras características. Por eso es que hablamos muchas veces de herencia homocigótica o herencia heterocigótica. El homocigoto es el que hereda de ambos padres las dos características de la mutación de ese gen que va a determinar que aparezca una anormalidad, ya sea anatómica o funcional en nuestro cuerpo. Y el heterocigoto es aquel que solamente va a heredar de un solo o una sola alteración del gen que tiene que ver con esa determinación. Y esto es importante porque en la gran mayoría de los pacientes que tienen niveles de colesterol alto de manera persistente, constante, son los que tienen estos trastornos genéticos. Porque los que tienen niveles de colesterol por elevación, por ejemplo, del consumo de grasas, con la dieta se puede controlar bastante bien, siempre que no haya de fondo el trastorno genético. ¿Y por qué digo esto? Porque precisamente la hipercolesterolemia, por eso hablé en principio de homocigoto y heterocigoto, porque son dos tipos diferentes. El homocigoto es el que viene con todas las características, ya decía eso, que hereda las dos alteraciones del gen que determina tus niveles de colesterol. O sea, lo recibe de papá y de mamá. Papá y mamá, con las dos alteraciones. ¿Sí? Y cuando lo tiene de uno solo, entonces la posibilidad se reduce. Cuando tú lo heredas de los dos, viene completo. O sea, lo vas a desarrollar. Y cuando viene de un solo, también lo va a desarrollar, pero en menor proporción. La probabilidad es que sea un 50%, un 25% o incluso que no se pueda manifestar. ¿Qué es lo más frecuente, doctor? Que sea heterocigoto. Que sea heterocigoto. Sí, eso es lo más frecuente. 1 de cada 250 personas va a tener esta característica de hipercolesterolemia familiar. Pero eso es alto, doctor. 1 de cada 200 personas. Mamá. Y le digo que es muy alto porque cualquiera diría, no, pero espérate, si son 200, óyeme. Claro. Pero la repercusión que tiene, el peligro que tiene. Entonces vamos a ver, doctor, vamos a darle un poquito para atrás. Kelvin, ponme la imagen. Ahí tenemos, por ejemplo, una muestra. Hay una gente tomándose una muestra. Para las personas, la gente que nos siguen a través de YouTube, en el canal en vivo de YouTube. Entonces, en una muestra de sangre normal, sacamos, ¿verdad? Ahí se puede hacer de todo. ¿Qué se puede hacer ahí? De todo. Todos los exámenes que usted puede necesitar. Lo que pasa es que no lo hacemos porque eso tiene un costo muy
Ok, muy elevado. pero se Pero sacó la sangre. Lo más rutinario es que te van a hacer un hemograma, Sí. van a hacer una glucosa. Pero vamos a pensar que estamos en colesterol. Exacto. Dame la siguiente, Kelvin. Entonces. Hacemos un colesterol total. Y ahí tenemos, por ejemplo, lo que hay dentro de la sangre, ¿verdad? Exacto, sí. Partículas de colesterol que, Sí. que están viajando a través de la circulación y que dependiendo de las alteraciones que tengamos, desde el punto de vista genético, ese colesterol se va a acumular, La anterior, sobre todo Kelvin. en las arterias. Se va a acumular en las arterias de tal manera que es muy importante, es rutinario en todo examen o evaluación de un paciente determinar los niveles de colesterol. Hoy ya, aunque todavía se sigue usando perfil de lípido, lo que se recomienda es un colesterol total, niveles de colesterol HDL y LDL, triglicéridos y hoy se incorpora la apoproteína B. Apoproteína Sí, B. de eso Entonces, podemos hablar un poquito más adelante. Vámonos al Que paso. se hace en el país. Vámonos al paso, doctor. Para la gente que está en este momento sintonizando, que acaba de prender el teléfono, que le dio en YouTube, en Rumba FM y está en Cátedra Médica, el doctor Ángel González Medina está hablando, está conversando de que existe una condición entre 250 personas, usted tiene 250 personas, pues ahí va a aparecer proporcionalmente una condición que se llama colesterol elevado, y ese colesterol elevado asociado muchas veces a la herencia, a la familia. Entonces se llama hipercolesterolemia familiar. Entonces, ¿qué sucede? Las personas que tienen esta condición tienen un riesgo, doctor. ¿Cuál es el riesgo? Riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular, lo que va a ¿Cómo derivar cuáles? Infarto al miocardio. Les da, estas personas que tienen más probabilidad de desarrollar un infarto, de tener una muerte súbita, de tener un evento vascular cerebral, sí, de tener lo que se llama la enfermedad vascular periférica, sí, es decir, las piernas. en la pierna, en la aorta, y todo esto puede tener consecuencias no solamente clínicas, de una afección que lo puede dejar discapacitado, sino que además puede tener una muerte súbita en la cual no va a tener oportunidad. Entonces, es muy importante determinar temprano que existe esa condición. ¿Por qué? Porque mientras más temprano detectemos el problema, mayor probabilidad será para nosotros retrasar o prevenir el desarrollo de la enfermedad cardiovascular. Entonces, escúchame, Lizania. Entonces, decíamos y poníamos la imagen para las personas que tienen la oportunidad de ver en YouTube, ¿verdad? El programa, de que una muestra de sangre, usted va al laboratorio y el médico ¿qué pide? Pide colesterol total, colesterol HDL, pide llamado colesterol HDL, bueno, LDL, triglicéridos y la apoproteína. Y si usted encuentra que tiene, no de entrada, pero debemos hacerlo, pero si usted encuentra que tiene colesterol elevado, entonces debe hacer una apoproteína B. Ok, entonces, de entrada, colesterol total, LDL, HDL y triglicéridos. Y si está elevado, entonces puede pedir la apoproteína B que se hace el país. Y lo otro es que es una condición que se conoce ya en los últimos 25 años, es la determinación de la lipoproteína A pequeña, porque se ha demostrado que ella, aunque no haya colesterol elevado, si está presente, es una condición de riesgo. ¿Cuál es esa, y si están asociados, con mayor razón. ¿Podría repetir? Lipoproteína A. La lipoproteína A. Porque eso es un tipo de partícula que transporta colesterol y triglicéridos, pero sobre todo colesterol, y lo introduce a la pared de las arterias. Y que debe hacerse por lo menos una vez en la vida. Si usted no se lo ha hecho nunca, hacérselo, porque es una condición heredada, es genética, no tiene que ver con dieta ni con nada. Entonces, mire, podemos encontrar, perdón, Amaury, podemos sí encontrar a veces que se puede alterar en algunas enfermedades, porque estas partículas no son únicas, sino que tienen lo que nosotros llamamos en términos científicos médicos isoformas, es decir, diferentes formas que estas partículas se pueden transformar. Entonces hay pacientes, por ejemplo, con insuficiencia renal crónica que pueden tener ligeras elevaciones de la LPA, y como le llamamos nosotros acá, en el lenguaje anglosajón se habla de LPA chica, que fue introducido por los mexicanos, pero que ya en la literatura inglesa se habla de esa LDL. Entonces, el hecho es que con una determinación de colesterol total, de triglicéridos, de HDL, de LDL, con eso nosotros tenemos una información valiosa. Ahora, si eso está elevado, entonces se debe hacer la apoproteína B. La apoproteína Otra B. cosa importante que ya no es una determinación, se hace con un simple cálculo,
es determinar el nivel de colesterol no HDL. Es decir, del colesterol total, usted le resta el colesterol LDL y el VLDL, que también se hace por un cálculo, y ese cálculo de colesterol no HDL lo utilizamos en el manejo del paciente cuando ya tenemos el paciente mínimamente controlado o con un colesterol que puede estar controlado. Sin embargo, no HDL es alto, lo que dice que hay partículas por ahí de colesterol aterogénico que están presentes y que tenemos que influenciar también esa parte. Entonces, dele al paso, doctor, porque esta es una información que es muy valiosa, pero es muy técnica y la gente evidentemente que pudiera confundirse un poco. Entonces, doctor, la esencia de todo lo que estamos conversando en el día de hoy es que el colesterol alto en una persona, por ejemplo, digamos de 15 años, de 20 años, de 25 años, ¿qué se debe hacer con ellos? Bueno, no. Hay que investigarlo, ¿verdad? Claro, lo primero es determinar si este pacientito realmente tiene niveles de colesterol de manera permanente, la historia familiar, porque si hay una historia familiar de eventos cardiovasculares precoces, es decir, antes de los 55 años si es sexo masculino es familiar, antes de los 65 años si es sexo femenino, o si no ha tenido eventos, si se ha demostrado que tiene enfermedad o ha tenido una muerte súbita. Entonces, eso es un elemento que se agrega a pensar que tiene una hipercolesterolemia familiar. Esto es sumamente importante, porque como dije, el manejo del nivel de colesterol de manera precisa y para prevención de desarrollo de enfermedad debe ser temprano, sí. Mientras más temprano, es decir, mientras más precoz, mientras más intensa es esa reducción, mayor impacto tendrá en el futuro de la vida de esa persona. Pero ahí hay un tema, doctor, que de verdad que nos llena de mucho de discusión, en fin, y es lo relativo al hecho de que los laboratorios establecen unas referencias y dicen, por ejemplo, tú encuentras que un laboratorio te dice el colesterol total es normal hasta 200, por ejemplo, y te dice que el LDL entonces hasta 130, aunque ya lo están bajando. Es normal hasta 130. Está hablando de menos ahora. Por ejemplo, y el HDL hasta 40 en el hombre, 45 en la mujer. Por ejemplo, pero tú encuentras que o por encima de esas cifras. Hay otros laboratorios que entonces utilizan otra métrica. Entonces, la pregunta es, doctor, ¿a quién le creo? Bueno, es muy sencillo. Vamos a ver. Muy sencillo. Yo pienso que el médico es el que tiene que orientar en ese sentido. El médico es el que tiene el conocimiento y debe emplear su tiempo para aumentar su conocimiento, para ponerse en una puesta al día. Si tú te fijas, hace unos años, yo recuerdo que 30, 40 años atrás, se hablaba que el nivel de colesterol normal eran 200 miligramos por decilitro, por ejemplo. Pero esos son los valores de Estados Unidos, en gente que tenían dietas ricas en grasas. Y por supuesto, esos no eran los valores nuestros. Cuando hicimos el primer estudio en República Dominicana de nuestra población, encontramos que el nivel de colesterol total era 172 promedio para un dominicano. ¿En qué año fue eso? Eso fue en el año 1998. Ahora habrá cambiado. Y si revisamos en esa ocasión, por ejemplo, la característica de los españoles, y era 174, o sea, que nosotros no andábamos muy lejos de la realidad, o sea, porque hay diferencias étnicas, y eso ya se ha comparado. O sea, dependiendo de pueblos. Nosotros tenemos publicaciones comparando datos de América Latina, incluyendo República Dominicana, con los datos de Estados Unidos, y tenemos diferencias. Entonces, eso es muy importante, porque hay factores de la epigenética, cosas que cambian, cosas del medio ambiente, el tipo de alimentación, que son factores sumamente importantes. ¿Qué pasó en el 2012? Que ese nivel que nosotros teníamos de colesterol total promedio ya se había elevado. ¿Por qué? La simple especulación o el simple análisis de que a partir desde los años 90 comenzamos a tener mucho consumo ¿de qué? De comida chatarra. Comida chatarra. La producción económica del dominicano cambió. Aquí muchos jóvenes no saben que las tiendas, ahora sí, porque tú vas a grandes tiendas, a grandes plazas y encuentras las tiendas abiertas. Pero aquí las tiendas cerraban al mediodía. Sí. Y todo el mundo iba a su casa. Había gente que trabajaba
en el Palacio de Justicia, señores, y se iba a comer a su casa a los Minas a las 12 y antes de las 2 ya estaba llegando. ¿Quién hace eso hoy? No hay tiempo, el tránsito no se lo permite, entonces hay un nivel de estrés. Entonces la gente tiene que comer donde pueda y como pueda. Y lo que pueda. Y lo que pueda. Entonces, ¿qué puede comer? Lo que es más fácil, lo que es más barato. Sí. Y ahí está la relación. Que muchas veces ni siquiera es lo más barato. Ni siquiera lo más barato, porque tú te das cuenta que no, entonces tú no sabes con qué condimento prepararon esa comida, y entonces ahí hay una serie de factores que se van agregando. Entonces, ¿qué pasa? Que con el tiempo, además, en esa época se tenían los datos del estudio Framingham, que es el estudio icónico, donde se demostró que tener colesterol por encima de 250 tenía un alto riesgo, que entre los 200 y los 240 era más o menos un riesgo menor. Sin embargo, en esa época se sabía ya que la mitad o más de los pacientes que tenían un infarto agudo del miocardio tenían niveles de colesterol normal o por debajo de los límites normales. O sea, diciéndolo de una manera que la gente lo entienda, si el valor que se tenía como normal, ¿verdad?, era más o menos entre 200 y 250, ¿verdad?, y el que estaba en 200, pues entonces estaba mejor que el que tenía 250. Correcto. Pero más de la mitad de lo que hicieron el problema que lo llevó a la muerte o a la invalidez, esas personas tenían colesterol promedio normal promedio o por debajo normal. de lo normal. O sea, que tenían 200 o entre 200 o menos de 200. Entonces, el tema es que se bajó entonces. Se bajó a 200 en vez de 250. Exacto. Entonces se divide en riesgo dependiendo del riesgo, porque se han hecho cálculos, se han hecho estudios de seguimiento. Entonces, en conclusión, tener el colesterol total por debajo de 200 es una recomendación. Yo iría más lejos. Lo ideal sería tenerlo en 150. 150. Sí, eso sería lo ideal. ¿Y cómo lograr eso? Bueno, lo que pasa es que no nos enseñan, no aprendemos a comer, y entonces nos llevamos de cifras que nos dan, pero se sigue estudiando. Entonces, ¿qué pasa? Que dividimos los pacientes en riesgo. ¿Cuál es el paciente que tiene mayor riesgo? Claro, el que tiene otros factores de riesgo. Entonces, de ahí por ejemplo, la edad es un factor que contribuye mucho al riesgo. Vámonos a una pausa, doctor. Sí. Y cuando entremos, entonces, usted va a hablar de esos factores. Continuamos. ¿Te parece? Claro. Lizania Salcedo. Vamos a la pausa y regresamos en breve.